Sintonizas 106.9 Radio. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo estamos? En punto las 7, miren qué cosa extraña, hemos comenzado muy bien. Hoy es 1 de agosto, comenzando el mes 8 del 2024. Como nada, va pasando el tiempo, ya ha pasado más de la mitad del año, ya estamos en el mes número 8. Si usted es de los que anotan en ¿cómo es que dicen? Sus metas y todas esas cosas, si a estas alturas del partido no ha desarrollado más de la mitad, creo que vamos bastante retrasados. No soy de los que hacen eso porque no cumplo. Castigarse. Así, ahí vamos. Sí. Bueno, qué bueno estar con todos ustedes. Hoy inician las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del mundo, el patrono del distrito de San Salvador. No debería de ser vacación para mexicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, San Salvador, solo para el distrito de San Salvador, no para los demás distritos, aunque no sé, esas cosas son las que en el camino vamos a ir viendo, y cuando todo vuelva otra vez a los municipios, no sé si van a regresar 264, las cosas las vamos a ir viendo, pero en fin, hay mucho de qué discutir sobre ello. Así que hoy inician las fiestas de la capital de San Salvador Centro, del distrito de San Salvador, en honor al Divino Salvador del mundo. Fran Durán está en los controles de la 106.9. Soy Francisco Gómez, qué gusto estar con ustedes. Es que ya estaban en vacación. No, los medios no descansamos. Ayer fue el día del periodista y creo que ninguno descansó. Es más, todos preocupados que si iban a tener trabajo o íbamos a tener trabajo este mes por lo menos, y vamos a ver si llegamos hasta fin de año. Tengo el gusto que nos acompañe el abogado John Anthony Cruz, muy amigo ya de la casa. John Anthony, qué bueno que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias nuevamente por la invitación, y acá aportando nuestra opinión incómoda para algún sector de la población, pero que es necesaria. Bueno, necesaria, como usted menciona, John Anthony Cruz. Acostumbramos a hablar de las víctimas del régimen de excepción de los inocentes, pero hoy vamos a quitarle quizás hasta la mitad del programa para hablar de las reformas que se tienen o se han propuesto al Código Penal y al Código Procesal Penal. ¿Qué nos interesa como salvadoreños? Es que miren, los orejas, la famosa llamada anónima, la presunción de inocencia, sino de que usted fue, eso va a afectar a mucha población, y también tenemos que buscar el trasfondo de todas estas reformas. John Anthony Cruz, hay unas modificaciones al Código Procesal, al Código Penal, por ahí quisiera comenzar, que es donde quizás nos vemos más inmiscuidos todos los salvadoreños que podemos caer en algún delito. Lo que pasa de que si usted, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme, ¿no? Es que no se trata de eso, sino que, insisto, una llamada, así como se los han llevado por el régimen de excepción, por una famosa llamada anónima, puede pasar en estos casos. ¿Cuáles son los cambios, la propuesta de reformas más relevante del Código Penal? En esta parte, vamos a referirnos a legislación penal en general. Es bastante grave, descabellado en algún momento, o creo que en todo su momento descabellado lo que proponen. Y esas dos frases, la que mencionabas tú, el que nada debe, nada teme, o el que es inocente ya va a salir, sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? La persona que es inocente nunca tiene que entrar a un centro penal, ni siquiera a una Bartolina, pero dejémosle lo primero. Pero dadas estas circunstancias y cómo se está aplicando la justicia en nuestro país, es bastante grave. Bastante grave, por ejemplo, que el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, propone modificar el plazo de la detención provisional.
Es decir, aquella detención, aquel tiempo en el que una persona está detenida, pero que no se sabe si es culpable o inocente. Aquel tiempo en el que se le está investigando, en el que se le resuelve su situación jurídica, que hoy por hoy era de 2 años. Y digo era porque con el régimen de excepción esto se rompió. Hasta 2 años máximo una persona podía estar en detención. Si cumplidos los 2 años no se le resolvía su situación, debía ser puesto en libertad y seguir investigando, pero bajo medidas sustitutivas, ya en libertad. Eso se rompió ya con el régimen porque en agosto del año pasado, la Asamblea Legislativa, la fracción oficialista, Nuevas Ideas y Gana, aprobaron 24 meses más para que la Fiscalía siguiera investigando. Es decir, de 2 años prácticamente lo han convertido en 4. Ahora aparecen ya con la nueva, yo le llamo aberración jurídica, que no va a ser un plazo general. Es decir, hoy por hoy teníamos 2 años máximo para todos los delitos, no importaba. 2 años máximo la Fiscalía tenía para investigar. Y considero yo que 2 años son bastante, es decir, aceptables. Si una persona es culpable, las pruebas ahí van a estar. Únicamente se necesita que la Fiscalía sea diligente e investigue. 2 años son suficientes para comprobar si una persona es culpable o inocente. Y en este caso, el ministro propone de que la detención provisional ya no sea general, sino que sea hasta la mitad de la pena, él le llamó, del máximo de detención o pena para ese delito. Por ejemplo, si un delito tiene como pena máxima 10 años, la persona podrá estar detenida provisionalmente, sin que se le diga si es culpable o inocente, 5 años. Si el delito, la pena máxima es de 20 años, van a ser 10. Y así le podemos ir aumentando. Y bueno, de manera bastante, yo le llamo, no le digo con todo respeto porque no lo merecen, algo idiota dicen algunos. Sí, pero por eso no hay que hacer cosas malas. Sí, pero nadie garantiza que toda la persona que se le acuse un delito es culpable. Para muestra un botón de lo que tenemos bajo el régimen de excepción. Estamos hablando de que, imagínate, una persona pasa 5 años detenido. Ya eso es un calvario. Y al final le dicen, es una pena adelantada. Y al final le dicen, no, fíjese que usted es inocente. Y esos 5 años, si es que lo sobrevive, porque la situación que estamos viviendo en el sistema penitenciario no se le garantiza el bien jurídico primordial en nuestro país, y creo que en todo el mundo, es la vida. Ese es el bien jurídico de oro, es el que más vale. No sabemos incluso si ese bien jurídico se le va a respetar. No sabemos si esa persona va a morir, dadas las circunstancias que tenemos en los centros penales y que poco a poco van saliendo a la luz más testimonios, que es un infierno, literalmente es un infierno. Entonces es bastante grave. Eso entre esa reforma, para mí es lo más grave. Y coincidimos, creo que con la mayoría de abogados. O sea, no se puede poner una detención provisional de esa forma. Tiene que ser más ordenado. Porque prácticamente le está diciendo a la Fiscalía, no, tenés 10 años para investigar, tenés 5 años. Y ojo, porque muchos dicen, pero es que vos estás del lado de los criminales. Va, sí. Me voy a poner del lado de las víctimas. Imagínate, es un delito de índole sexual. Imagínate que es, no pongamos que es un menor de edad, una mujer, digamos. El plazo de detención provisional, en ese plazo que van a seguir supuestamente investigando, a esa persona, a esa víctima, la van a seguir revictimizando. Porque cada vez que ella la llaman a una entrevista, a una declaración, es volver a revivir lo que le sucedió. Imagínate cuando esta persona es menor de edad, es peor todavía. Es decir, no va a poder en varios años iniciar su proceso, por decirlo así, de recuperación, sino que va a seguir siendo revictimizado, viéndolo ya del lado de la víctima. Hay delitos que requieren, como dice esa frase de la Corte Suprema de Justicia, que hoy por hoy ya prácticamente les queda bastante grande, pronta y cumplida justicia. ¿A dónde queda ese eslogan de la Corte? Si me dicen que una persona va a poder estar hasta 5 años, no me pongo del lado del criminal o de la persona imputada, va del lado de la víctima. Va a tener que esperar, ¿qué? 5 o 10 años para resolver, digamos, su situación. Es totalmente aberrante, viéndolo desde los 2 puntos de vista. Y luego lo otro es que le han aumentado las penas a los delitos que
se le conocen como menos graves, delitos de bagatela, robo, hurto agravado, porque son delitos que, si bien es cierto, afectan el patrimonio, pero que, como lo mencioné, el bien jurídico primordial, el bien jurídico de oro que protege nuestra legislación es la vida. Entonces, aquello que no afecta la integridad física de una persona como tal, esos delitos se conocen como menos graves, porque no afectan este bien jurídico. Ahora bien, buscan aumentar las penas, que son, bueno, para mí son bastante, digamos, exagerados. En el caso de delito de daños agravados, por ejemplo, una pena de 5 a 10 años, es decir, la pena mínima. Y el delito de daños, por ejemplo, se entiende que va sobre una cosa, sobre algo material, no está sobre el bien jurídico vida, no está sobre la integridad física de una persona, sino sobre una cosa. Entonces, poner una pena mínima de 5 años, de entrada está cerrando la puerta para que esa persona a la que se le imputa el delito pueda optar a medidas sustitutivas. Veía en un programa de entrevistas, en las declaraciones que el ministro de Justicia daba en la Comisión de Justicia, creo que es, o de Seguridad en la Asamblea, y decía de que ahora todos lo van a entender como robo. Y dijo él, porque en las legislaciones anteriores, dijo, en las asambleas anteriores, de manera bastante torpe, y puso un ejemplo. Ponían, por ejemplo, dijo él, hurto de semovientes, que se entiende es el ganado. Pero es que específicamente la ley, eso debe ser. O sea, no se puede poner algo de manera general. Tú robaste, ¿qué robaste? No puedes comparar el robo de un teléfono celular, que es un bien patrimonial, que vale, por supuesto, a una persona que se robó 5 cabezas de ganado. Entonces, pero ellos lo quieren generalizar, ponerlo todo al mismo nivel. Y dice él, de manera bastante torpe, y se los ponían de esa manera. Pero el torpe se vio él. Cuando dice, por ejemplo, es que aquí la población todo lo entiende como robo. Cuando le estafan, la población no entiende que está siendo estafado. Dice, me robaron. Cuando lo están extorsionando, dijo, él no dice me están extorsionando, me están robando. Y así, entonces, ellos buscan poner todo como un robo. O sea, al final el torpe es él. Porque no podés generalizar y ponerlo todo como un robo y encerrarlo todo en la misma, digamos, en la misma circunstancia y buscarle esa penalidad. Porque ¿qué estás castigando? Prácticamente estás castigando, en todo caso, que todos fueran culpables, al delincuente de a pie. Pero siguen sin tocar aquellas grandes esferas que son las que han puesto bastante retraso al desarrollo de nuestro país. La corrupción, el despilfarro, eso lo siguen sin tocar. Dice, por ejemplo, dijo el ministro, que en el pasado, dijo, era torpe porque se habían creado muchos delitos. Pero específicamente para eso es la ley, para especificar, no puedes generalizar, y ahora todo lo van a poner como robo. Entonces, ¿por qué no buscaron crear nuevas figuras que tipifiquen la contratación alocada que ha habido en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que son pocos delitos en los que puedes encerrar ese tipo de conductas que tienen una afectación patrimonial? Y lo más chistoso, si era con broche de oro, como todo un payaso del circo de gobierno que tenemos, que lo que buscan es tener un sistema de justicia empático. O sea, algo totalmente aberrante. Si empatía es lo que menos ha tenido este gobierno o el sistema de justicia, llamémoslo así, en todos los casos que estamos viendo, muertes, abusos, y me refiero siempre al régimen de excepción porque lógicamente pues es mi fuerte, pero tener un sistema de justicia empático es una frase que le queda bastante grande, pero el descaro y el cinismo creo que es la insignia que identifica a todos los funcionarios de este gobierno. Bueno, John Anthony, ¿cómo va a afectar realmente a la población? Primero, una pena adelantada, como usted menciona. ¿Y qué pasa si al cabo de 4 años vienen y comprueban de que usted no cometió absolutamente ningún delito? ¿Qué pasa en ese momento? En este caso, con lo que consuelan a las personas diciéndole, mire, pero es que si usted declara inocente, va a salir. Al final va a salir, y al final puede usted poner una contrademanda. ¿A Le qué? dicen a la persona que lo acusó falsamente. Pero dejan libre a los otros actores, a los jueces, a los fiscales. Es decir, por eso te digo, es una pena adelantada. El que es culpable
igual, ya cumplió parte de la pena porque esos años se le descuentan. El ministro lo quiso ver como que es algo que ellos están aportando. No, eso se hace siempre. La persona que es condenada se le descuentan de la pena total el lapso de tiempo que ya estuvo detenido. Eso siempre ha sido así. Eso no es un agregado de este gobierno, y menos de este funcionario, de este ministro de Justicia. Pero lo que queda es eso, le dicen, tiene la oportunidad usted de contrademandar. Pero en este caso, el que es culpable se le va a descontar, pero el que no lo es, que es como es el caso que señalabas tú, y el que no lo es, y esos 3 años, con que ya estar 6 meses en un centro penal, en donde te matan de hambre, en donde te ves expuestos a vejámenes físicos de todo tipo, estar 6 meses ya es una barbaridad. Bueno, y lo veíamos en el testimonio de este joven que ha salido, que Fidel. Ha sido muy valiente, Fidel Zavala, donde él mismo dice pues que no le desea ni incluso en Bartolinas un solo día, ya no digamos en un centro penal, y poco a poco van saliendo a la luz más podredumbre y nos damos cuenta que el sistema penitenciario es toda una mafia. Ahora, John Anthony, quisiera estacionarme un momento en el robo o hurto. ¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? Hurto es el que no me doy cuenta, digamos. Correcto. El robo, el robo es el que lleva implicado un acto de violencia. Alguien llega, te amenaza y te obliga a que entregues tus pertenencias. Que portes o algo que tengas cerca. Ese es un robo. Y el hurto es aquel que se da en lo escondido. No te diste cuenta que entraron a tu casa y te robaron tus propiedades. O ibas en el bus y no te diste cuenta que te sacaron el teléfono de la bolsa. O sea, no hay violencia. Sí. Esa es la diferencia. Que en el robo hay violencia y en el hurto no la hay. Entonces, esa es la diferencia. Lo grave de estas reformas es de que las penas para los delitos tienen que ser acordes, consecuentes con el bien que afectan. Y si bien es cierto, pues son tus propiedades, es tu dinero, porque te ha costado, no puedes equipararlo digamos, a ese tipo de penas. Yo soy del parecer, o sea, el bien jurídico primordial es la vida. Quien afecta a tu integridad física, sí, debe perseguírsele y no se le debe tener, digamos, ningún tipo de consideración. Pero en aspectos materiales, ya la ley prevé incluso que estos delitos, no sé si se lo van a quitar, pero por ser digamos, de instancia privada, son conciliables. Si vos llegás y la persona te responde, si es que es culpable, porque tenemos que partir de ese hecho, de la presunción de inocencia, que hoy por hoy se ha ido desvaneciendo, pero hoy por hoy permite el llegar a un acuerdo económico. No sabemos si se lo van a quitar, porque eso no estaba establecido por ley, pero como es de índole personal, yo decido si continuar o no con el proceso, llego a un arreglo con la persona, si es que éste es culpable, y resolvemos la situación. Pero sí, realmente hay es decir, no es equiparable lo que ellos pretenden hacer. Generalizarlo todo como robo y ponerle estas penas que cierran las puertas a las medidas sustitutivas, porque cuando la pena mínima de un delito es de 3 años, la ley permite que la persona sea investigada, pero en libertad, bajo medidas sustitutivas. Es decir, que sea excarcelable todo el proceso. E incluso se permite llegar a un proceso abreviado en el que la persona, cuando la pena mínima es de 3, en que la persona acepta que cometió ese delito y se le cambia la pena por trabajos de utilidad pública o medidas sustitutivas. Es decir, son penas excarcelables. Y esto evita también el colapso del sistema penitenciario, que ya lo tenemos rebalsado. El sistema penitenciario no da abasto. Y es bien, y aquí sí ya no es idiota, pero es bastante estúpido cuando dice el ministro de Justicia, él lo es, que si es necesario van a construir más cárceles. Es algo totalmente tonto. Y lo que buscan, no sé si es lo que buscan, pero van a colapsar el sistema penitenciario, que ya no da abasto. Entonces, todo este tipo de salidas que te menciono, no es que buscaban no hacer justicia, sino que buscaban eso. Es decir, no vas a meter por 8 o 10 años a alguien que se robó una gallina, a alguien que se robó una vaca, por ejemplo, porque no es equiparable, no es consecuente con el tipo de delito. Y lo vas a mandar a engrosar más el centro penal. Entonces, viéndolo de manera objetiva, es así. Entonces, lo que van a hacer es que lo van a colapsar más. Y de manera muy estúpida, el ministro dijo eso, que si es necesario construir más cárceles, lo van a hacer. Y van a perseguir al de a pie, porque los delitos de bagatela son de personas de a pie.
no buscan, digamos, como te dije, o sea, no han creado figuras nuevas para el tipo de conductas que llevan a cabo, por ejemplo, los funcionarios públicos, los diputados, los políticos. No vemos nada. Es decir, no se está atacando al que tiene más, se está atacando al de a pie, al descalzo. John Anthony Cruz está con nosotros, él es abogado, 7 de la mañana, 20 minutos. Estamos con nuestra transmisión en 106.9fmradio.net, en nuestro canal de YouTube también, en nuestra fanpage en Facebook, en mi cuenta personal de TikTok también estamos transmitiendo esta entrevista, la primera del mes de agosto. Reitero, el abogado John Anthony Cruz está con nosotros. John Anthony, ¿qué pasa cuando o cómo podemos tipificar? No sé si es la palabra tipificar, pero ¿cómo podemos ver? O sea, primero, un homicidio, ¿cuál es la pena? Depende, porque está el homicidio simple, el homicidio agravado, el homicidio culposo. Anda arriba, porque sí, no tengo el dato exacto, porque son varias figuras, arriba de los 20 años, por ejemplo, porque está la figura de homicidio culposo, el homicidio agravado, por ejemplo, y el homicidio simple. Pero sí, anda arriba de los 20 años. Bueno, pero al cumplir esta pena adelantada, como dice, están violando mis derechos, que están consignados a nivel internacional también. ¿Cómo se puede ver esta violación a derechos humanos? En este caso... Sobre todo porque la presunción de inocencia acá no existe. En el país no existe. En el derecho internacional siempre se ha resguardado la presunción de inocencia, y sobre todo se ha requerido o se ha procurado eso, de que no existan las penas adelantadas, que los procesos deben ser lo más expeditos posible, primero por la persona que está siendo acusada y luego también por las víctimas, por el ejemplo que ella ponía al inicio. Pero en el derecho internacional obviamente no están viendo con buenos ojos lo que está pasando en el país. Yo no sé al final cuando salga el sol, porque va a salir el sol, eso va a pasar. Dios y la vida me van a prestar ojos para verlo. Va a tocar, o sea, volver a reordenar todo esto que tenemos. Va a ser bastante complicado. Pero sí, las penas adelantadas a nivel de derecho internacional nunca han sido bien vistas. Siempre se ha procurado que los procesos sean expeditos por la persona que es acusada y por la víctima. Ahora, estos cambios, según palabras más, palabras menos, lo que escuché para el fiscal es para beneficiar a la población. ¿Consideras? No es para beneficiar a la población. Porque con esto, no sé, sería disuasivo para que el delincuente diga, no, mejor ya no. Pero las penas que teníamos ya eran, es decir, ya eran congruentes o equiparables a lo que cometías. Decir que porque vas a aumentar las penas para los delitos, se va de alguna manera contraer o prevenir, es decir, te estoy diciendo que la pena para el homicidio es arriba, depende de qué tipo de homicidio sea, es arriba de los 20 años, y por eso han dejado de haber homicidios. No. El feminicidio, que para mí ha sido como... es lo más, digamos, aberrante, lo más cruel que puede existir, porque se comete aprovechándose de la superioridad, que en este caso, pues la mayoría, en este caso son hombres, se tiene sobre una mujer. Pero la pena, que es bastante grande, ¿ha evitado que se sigan cometiendo? No lo ha evitado. O sea, eso es tonto, creer de que como aumento el año de cárcel para los delitos, la población se va a privar de seguirlos haciendo. Eso no. Lo que se tiene que hacer es quitar todas aquellas condiciones o prevenir todas aquellas condiciones que hacen que de una u otra forma las personas busquen estas alternativas. Yo no creo, porque sí pueden haberlos, pero que existan personas que roben o hurten por placer, me quedo bastante así. Es decir, tiene que verse el entorno en el que la persona creció, sectores que son no pobres, sino empobrecidos. Entonces tiene que lucharse contra todo eso. Entonces realmente... ¿Y cuál es el trasfondo? O sea, porque los cambios sí, por algo se dan. Sí, el trasfondo es populista. El trasfondo es populista y seguir aumentando ese sentimiento de que todo está mejor, que todo está seguro. Porque poco a poco se comienza a desvanecer el sueño dorado
en el que se vive gracias al régimen de excepción, porque ya empiezan a conocer testimonios de personas, se comienza a ver poco a poco la verdad. Entonces ese sueño dorado empieza como a desvanecerse. Entonces necesitan alimentar de otra forma. Y una forma de hacerlo, pues esto, hacerle pensar a la población de que ahora sí, la ley se va a aplicar con mano dura y que ahora los delitos van a ser castigados con más años de cárcel. Busca alimentar eso, ese sentimiento de que la población sienta que ahora estamos más seguros y que la ley se respeta. ¿Y el Código Procesal Penal, cuáles son los cambios significativos? En este caso, te soy sincero, desconozco a fondo cuál ha sido la propuesta en sí, porque nos quedamos analizando el tema del aumento de las penas y luego, pues, lo más descabellado, que ha sido la detención provisional. Aunque en este caso la detención provisional ya casi entra en una parte del proceso penal como tal. Ahora, John Anthony, se habló de también, no sé si es la palabra, territorialidad, de que si yo soy de San Salvador Sur y cometo un robo en el San Salvador Centro, todavía es más agravado. No sé a qué va eso. Es algo, regreso y digo lo mismo, o sea, no se puede generalizar y lo que han hecho, no sé, desde mi punto de vista, no sé realmente quién asesoró al ministro de Seguridad, pero sí es algo totalmente, es decir, poner que la gravedad del delito va a radicar a donde lo cometas, o sea, robo es robo en cualquier lugar, no podés decir que como robaste en San Salvador Sur es más grave, porque no lo hiciste en San Salvador Centro. Es decir, eso es totalmente tonto. Porque es del domicilio. Es del domicilio, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, el bien jurídico patrimonial que se protege debe ser general. Es decir, que lo que se cometa allá en un distrito perdido de no sé dónde va a ser menos grave porque ocurrió allá, pero los que se cometen en la capital no. O sea, es realmente tonto poner la gravedad de un delito dependiendo en qué circunscripción territorial se cometa. Es tonto totalmente. Se habla también de que todos los cambios, no sé si todos, pero o la gran mayoría, pueden ser retroactivos. Eso es lo más grave también, que las reformas que se proponen no van a ser para los delitos, y hablo de todo, tanto el aumento para las penas, ojo con esto, sino también el tiempo de la detención provisional. No va a ser de los delitos que surjan cuando se aprueben, que se van a aprobar. Eso es. No hay nada que se los impida. No va a ser para los delitos que surjan de ahí en adelante, sino que van a ser retroactivos. Es decir, que usted, que actualmente está siendo, o tiene un familiar que está siendo procesado por el delito de hurto agravado, robo agravado, está ahorita con una pena mínima. A veces hay delitos que tienen pena mínima de 3 años, es decir, que puede llegar a una salida, porque se le considera un delito menos grave. Si estas reformas se aprueban, usted entra inmediatamente en esas reformas. Y ojo, porque en el deber ser de la ley se establece que a la persona se le va a aplicar conforme a la ley que estaba vigente cuando supuestamente cometió ese delito. Pero ahora es retroactivo. En el ámbito de la detención provisional, usted tiene un familiar que está siendo procesado por el delito de robo, por ejemplo. Ahora, la detención provisional, si usted estaba a punto de cumplir 2 años, si se cumple y aprueban esto, va a poder seguir siendo investigado o bajo detención provisional. O sea, eso es lo grave también, que tiene efecto hacia atrás, cuando jurídicamente eso es aberrante, no podía aplicarse de esa manera. O sea, a mí se me va a juzgar conforme a la ley que estaba vigente, porque como nadie puede alegar ignorancia de la ley, se supone que yo sabía que ese delito tenía una pena mínima o una pena de 5 a 10 años. Pero cuando lo cometí no estaba vigente esa ley. Sí, pero como aprobamos esta, se te va a aplicar esta. O sea, jurídicamente eso es aberrante. No tiene caso. ¿Y lo retroactivo será político? Lo retroactivo es que todo lo que hace este gobierno es político, porque le sacan el lucro al populismo y decir, mire, queremos alcanzar a todo lo demás, porque también aquellos que delinquieron en el pasado van a ser, castigados con la misma pena. Todo lleva un trasfondo político. Y si a eso le ponemos, en este caso, los, exfuncionarios que están guardando detención, algunos incluso ya en estado grave de salud, sí, podemos decir que también buscan un trasfondo político.
bueno, bastante complicado. A nivel general, digamos, al abogado, ¿le beneficia o le afecta esta reforma? Ahí, no sé, es bastante relativo, porque las opiniones podrían variar. Depende de qué lado esté también. Si lo ven de forma, correcto, lo ven de forma fría, algunos colegas me lo han dicho, mira, pero es que, mira, y así, pero es que, mira, lo bueno es que van a empezar a agarrar un montón de gente, va a haber más trabajo para nosotros, viéndolo de manera fría. No claro, se trata de eso. No se trata, porque no todos tenemos esa misma visión. Entonces, a mí que me van a llevar a un cliente que porque se robó un chanchito, y como ahora no va a haber diferencia entre lo que te robas, porque robo va a ser robo, dice el ministro. O sea, no importa si te robaste una computadora y te robaste 2 gallinas. Entonces va a ser realmente, te vas a encontrar con las manos atadas, partiendo que la pena mínima ya no es de 3 años, sino que sobrepasa eso. Y ahí te quitan bastante margen de maniobra, que es admisible. O sea, que se permite, porque no toda persona que se le acusa, repito, es culpable del delito. Entonces, los abogados es una opinión bastante relativa que se tiene. Hay unos que no estamos a favor, pero hay otros que me han dicho eso. Mira, pero mira lo del lado bueno, pues va a haber más trabajo por nosotros, porque van a ser redadas grandes las que van a ver. Entonces, claro, es una visión que es aceptable, pues, pero que no la comparto. Y el poner el dedo va a continuar teniendo tiene poder. El mismo valor. Poner el dedo tiene el mismo valor. Hoy por hoy, desgraciadamente, la llamada anónima que se recibe supuestamente tiene el mismo valor. Incluso va a aumentar, porque dada esta penalidad, es decir, que ya no solamente se trata del régimen de excepción, sino que va a abarcar ya otro tipo de delitos. Sí, la llamada anónima, el dedazo, los orejas, por ejemplo, van a seguir teniendo, incluso quizás van a tener más valor. Si el régimen de excepción tiene saturados a los tribunales, con esto... Es horrible. O sea, yo cuando ataco el régimen de excepción y ataco a todas yo le llamo que el gobierno ha ensamblado una maquinaria malévola de muerte sistemática. Y en esta hay varias piezas. Hay un engranaje grande desde el soldado y el policía que detiene a la persona solamente porque le da la gana, pasando por los fiscalitos conflicts, que yo les llamo, y luego están las otras piezas. La pieza del centro, que son los jueces y juezas contra el crimen organizado, que son a quienes llevan a todas estas personas y a ojos cerrados cumplen lo que la fiscalía les pide. Los tribunales están colapsados. Cuando yo ataco el régimen, únicamente, y lo digo con propiedad, ataco a los jueces contra el crimen organizado, porque son los responsables. Ellos sí son responsables, no los secretarios. ¿No son empleados? No, sí son empleados, pero tienen el poder de decisión. En sus manos está el poder de decir si una persona... ¿Es independiente un juez? Actualmente ya no. Actualmente no son independientes. Por lo menos los jueces contra el crimen organizado, que son los jueces que han entrado con este gobierno, que vienen de ser fiscales. La mayoría vienen de ser fiscales. Por ahí está una ex esposa del fiscal general, del actual fiscal general. Hay una ex esposa que creo que está en un juzgado de paz acá en San Salvador. Hace poco me di cuenta, me contaron ahí el chambre, ex esposa de él. Entonces vienen de esos rubros. Los jueces contra el crimen organizado en su mayoría vienen de ser fiscales. Los han puesto de dedo. Entonces para mí esas piezas son... Es decir, cuando yo los ataco a ellos. No al secretario, no al colaborador, no al practicante. Y tú cuando llegas los ves y les ves la cara y lo ven que uno llega con 5 escritos pidiendo diligencias de investigación y solo te tuercen los ojos, pero es decir, es mi trabajo, son mis clientes, yo tengo que hacerlo. Y los entiendo porque están agobiados. Conozco de casos que han tenido que trabajar hasta fines de semana. Hoy en esta vacación me comentaba una colaboradora, se han turnado porque van a ir a trabajar. Es decir, no son ellos los responsables, están pero sobresaturados totalmente. No hayan que hacer con tanta persona procesada. Y por eso es que se inventaron las audiencias masivas. Porque de esa manera, es decir, al final no hayan que hacer con miles de personas detenidas y cómo individualizarlos, porque no pueden, son incapaces. La fiscalía es incapaz, los tribunales están totalmente incapacitados para procesar esa cantidad de personas. Y de ahí se inventaron las audiencias masivas. Los tribunales, no me imagino, ya están colapsados totalmente. Y ahora con todo esto, pues, no sé, van a enloquecer, creo yo. Pero sí, el sistema está colapsado, el sistema judicial está colapsado. Bueno, está con nosotros John Anthony Cruz. Usted puede darle me gusta y compartir a la transmisión de Facebook, de YouTube y también en TikTok. Pueden seguirnos, suscribirse a nuestro canal
y comentar. Así tenemos más tráfico y podemos llegar a más personas y que puedan conocer, como dicen, el otro lado de la moneda, o realmente a quienes se está beneficiando o se está atacando en estas modificaciones, estas reformas que se intentan hacer al Código Procesal Penal. John Anthony, nunca hemos hablado de estos temas con usted, pero se esperaba que ayer se eligiera a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero el jefe de fracción de Nuevas Ideas pidió que regresara a la comisión. Las funciones de los magistrados llegaban hasta ayer. Sí, así Hoy es. ya no. ¿Por qué esto? Si todo está para que... yo pienso, esta es una reflexión, de que actualmente lo que se les ocurra lo tienen para aprobar de inmediato. ¿Cuál es el impedimento para cualquier cosa para ellos? No hay ningún... Y ya lo vimos, con tantos cambios, modificaciones, nuevas leyes, cambios y traslado de dinero para el Estado. Entonces, ¿por qué regresar a la comisión? O sea, ¿qué falla? Hay tengo algunas versiones, obviamente son versiones de pasillo, pues no son versiones Lo oficiales. que pasa es que no hay a dónde también informarse. Correcto, jamás las van a ¿Cuál es dar. la fuente? Y bien los acotado, es decir, nada les impide aprobar lo que ellos quieran. Si ellos ayer hubiesen puesto a 3 macetas de magistrado, no se los impide nada, absolutamente nada. El problema que ahora hay es interno, que tienen actualmente es interno, dado el escándalo que surgió. Ese es el siguiente tema. Perfecto. Entonces hay una crisis, me lo han dicho así, tengo ahí algunos conocidos, tanto trabajando en el gobierno como en el área administrativa, y me dicen que ahorita hay una crisis interna en el partido Nuevas Ideas, y eso es lo que hace, porque ya lo dijiste, o sea, ya tienen ellos pueden elegir a quien ellos quieran. Por ahí se rumora que la presidenta va a ser la que actualmente es de la Corte de presidenta de la Cuentas. Corte de Cuentas. Únicamente están pasando de un lugar a otro. Entonces, nada se los impide. Entonces, al parecer, hay una pugna interna a raíz de todo lo que se ha conocido, y es lo que está haciendo porque no hay sentido. O sea, no hay como decir, mire, decir, ellos entrevistan a los candidatos, ellos eligen al candidato que ellos quieran. O sea, no hay nada. Pero prácticamente, según me lo dijeron, es por eso. Es la pugna interna que ha surgido. Entonces, como que porque ya se formaron bandos, cada bando quiere asegurar, digamos, tener representación en las cuotas de poder. Y al parecer ahí es donde no se llega al acuerdo, y por esa razón es que retroceden. Y este es un ejemplo, pues nada se los impedía poder elegirlos en tiempo y tenerlos ya ahora instalados, pero no, pero precisamente es por eso. Su opinión, John Anthony, también referente, yo quiero aclararlo por segunda vez. El tener asesores y empleados no es delito, no es malo, está permitido. El punto es que nos prometieron otra cosa. Prometieron de que no iban a tener la cantidad de asesores que se tenían, porque ellos están debidamente capacitados, son profesionales, ad hoc al puesto, porque si no, lo mejor fuera que los asesores hubieran sido los candidatos, porque ¿para qué? Así es. Exacto, así lo dijeron, de que el presidente de la Asamblea en una entrevista dijo de que, parafraseando, de que si cambiabas carros, ojo lo que él dijo, si aparecías con una finca, con viajes, con casas y todo, o sea, eso ya no se va a dar, dijo. O sea, era una descripción del diputado de antes, o del actual, no sé. Pero se conoce, bueno, negaron a todas luces los pocos que pueden hablar, no que puedan, sino que articular, sino que se les permite hablar y que tienen micrófono en la Asamblea Legislativa, de que obtenían $14,000. En campaña estaban 3 diputados y decían, ¿y a vos te lo dan? ¿Y a vos? No, si no los han dado, y chiste. Y lo han negado a todas luces. Luego viene el presidente
al cual ninguno salió diciendo que era mentira lo que él decía, ni uno, vuelvo, ni uno salió diciendo que era mentira lo que ellos antes habían dicho, diciéndoles que no eran 14,000, 14,500, esos 84 y hasta el gesto, ¿no? En cadena nacional. En cadena nacional. Y que iban a bajárselo a 10,500. El punto es que nadie sale a desmentir, nadie da cuentas claras. Entonces, vuelvo, yo dije al inicio, es que tener asesores no es malo, es la cantidad exorbitante, pero viene y se filtra algo que no debería estar reservado, no debería estar escondido. Es parte de la transparencia. ¿Cuál es su nómina de sus $14,000, John Anthony? Esta, todos, y también los de la fracción, los administrativos, digamos. Es que eso no es ningún delito. Pero sale, se recuerda cuando decían, señor ministro, despida a John Anthony Cruz porque tiene el mismo apellido de fulano. De don Norman. Despidieron a una persona por ser hermano de Lorena Peña, cuando Lorena Peña no tiene hermanos porque cayeron en combate. O sea, y ella misma decía, ¿qué culpa tiene el pobre señor de tener mis apellidos? Pero yo ni siquiera hermanos tengo, dice. Y así, porque se descubrió el familión. Pero ahora, hermanos, novios, esposos, amantes, amigos, amigas, queridas, se han descubierto que están en la Asamblea Legislativa con una cantidad exorbitante, con plazas de camarógrafos, fotoperiodistas, encargados de prensa, community manager, encargados, referente a la comunicación sobre todo de cada uno de ellos. Modelos, y han dicho el antes y el después y todas estas cosas. Pero nadie sale a decir nada. No es Ese cierto. Es un tema, ese cierto. tema no se toca en lo absoluto. Y, ojo, los creadores de contenido pro gobierno están reclamando. Eso a mí me huele a algo diferente, huele mal, o sea, se está en la misma línea y eso es bien improbable. Dime qué te diré. ¿Qué opina de todo esto? Usted que es creador de contenido. En política decía por nada ahí... Nada es casualidad. Nada es casualidad y en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Por ahí dicen por ahí que los de oposición siempre tenemos ese espíritu conspirativo. Todo es conspiración, pero también no debemos quitarle atención el hecho de que podría ser una jugarreta del mismo gobierno, de las cabezas que manejan todo. No me vaya a salir usted también con que ahí pueden poner la constituyente. A eso me refiero. Todos nos acusan de conspirativos, pero es decir, porque hay un reclamo incluso de los mismos seguidores del gobierno, porque realmente eso creo que cruzó todos los límites. Y no se trata, ya lo dijiste, de que tener asesores sea malo. Claro que no. E incluso ni de la cantidad, sino de que, correcto, nadie es todólogo, solamente el presidente de la República. Él sí, lo es todo. Ni siquiera la cantidad, sino tienes que irte a ver las hojas de vida. Él es asesor, ¿tiene la capacidad? ¿O está ahí nada más porque es su amante? ¿O está nada más ahí porque es su familiar? ¿O el intercambio de plazas? Vos contratar a mis hermanos porque muy descarado que yo los contrate y yo te contrato a los tuyos. O sea, es de ver la capacidad que tienen. O sea, cuando prometieron. Soy abogado del diablo en este caso, es decir, vaya, ni siquiera la cantidad, pero ¿y tienen el currículum, la hoja de vida para estar ahí? No, la mayoría no la tenía. Cuando tú mencionas, me da risa cuando dice community manager, ¿y eso qué es? Es el que le lleva el Facebook, pues, nada más, el Twitter y el Instagram, y está viendo ahí todo lo que opina. Eso es. Y eso cuando es todo. se ha denunciado, una empleada dijo de que una diputada de Santa Ana ¿cómo dicen? Le ponía renta. Así le ponía renta, una diputada suplente. O sea, criticaron cuánto, me acuerdo yo, la famosa papaya que, Lorena Peña mandó a comprar para no sé qué actividad. Y ahora esa papaya se queda pequeña en comparación a lo que ellos han hecho. El reparto descarado.
de personas incluso que tienen empleadas ahí que no tienen nada que ver con la asamblea. Y hablo Pero con eso pasó desde el primer día del periodo anterior. Así es, hasta hoy sale a la luz. Y ojo, no sale porque, y ese es el miedo que tienen a la ley de acceso a la información pública, porque se supo por todo este hackeo que hubo del grupo que se llama Ciberinteligencia, me parece, creo que. Pero sí, realmente es algo que da asco totalmente. Y vemos personas que incluso, y lo digo con propiedad porque lo conozco, el hijo de un restaurante famoso donde venden mariscadas, el Pemita le decíamos nosotros, hasta él tenía contratada ahí la amante. O sea, la tiene contratada, asesora técnica. ¿Pero en qué? No tiene ni siquiera culminado, creo yo, ni su bachillerato para estar ahí. Y ojo, no estoy discriminando en el sentido de decir que quien no estudia no tiene el mismo valor, pero para estar en esos cargos realmente es algo que apesta. Pero me quedo también, no descarto esa probabilidad conspirativa de que por ahí lo que se está buscando es desprestigiarlo a tal punto de decir, mire, está bien, ya esto, limpiémoslo. ¿Y qué pasaría si se limpia? Porque les dicen que solo llegan y apretan el botón. Así o lo pucha botón. Entonces, ¿qué es lo malo ahí? Hacen lo que les dicen. Así es. O sea, que no tiene... El fondo no tiene sentido tener a esos diputados entonces. Por lo menos esta promoción de diputados oficialistas. Le saldría todo servido en plato, en bandeja de plata al presidente, decir, bueno, entonces cortémoslo, barramos y pongamos una constituyente. Y ahí se aprovechan otras cosas. Aprovechan otras cosas, modificamos la constitución y todo lo demás. Llegará tanto. ¿Piensa mal? Y acertarás. Hasta el momento, lo he dicho con el caso del régimen, no he encontrado a alguien que me diga, Anthony, te equivocaste. Siempre encuentro y me dicen, Anthony, tenías razón. Al día de hoy, puedo decirlo, no me he equivocado. Así que esperemos. Y como ya lo mencioné, pues en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Quisiera entender algo, y esto no es de análisis de abogados ni nada que ver. A las personas que han sido señaladas, el punto es que yo dije o pensé hace algunos días, bueno, ya estuvo, estos son todos, pero a diario siguen, este fulano, este hace esto, este es de aquí, este es de allá. Han preguntado, ajá, ¿y fulana? No, ese es de Capretes. Esa está en la lista de allá, pero esa es otra cosa. Pero a lo que quiero llegar, John Anthony, se está hablando mucho y señalan, John Anthony Cruz está contratado y empiezan a borrar sus redes sociales. ¿Por qué? De hecho, algunos me decían eso siempre, que yo debo aparecer en alguna planilla. Me decían ahí de algún medio de comunicación. La planilla de los que no pagan el vigilante en la colonia, algo. Y ojalá, les dije yo, ojalá Dios te escuche y me llamen y para ponerme en las planillas. Pero sí, ¿Pero por qué borrar? Es que sí, pero es decir, al momento que empezaron a filtrarse las fotografías ahí de las asesoras en traje de baño de 2 piezas, por ejemplo, en donde aparecían estos personajes, algunos no bien, si bien es cierto, no diputados, pero sí que tienen que ver con nuevas ideas, comenzaron a borrar pues el arsenal, porque sabían que les podían tomar de ahí. Cometieron esa pequeña indiscreción de publicar, digamos, la vida personal y aparecían ellos mismos, que aparecen en la planilla de empleados de la Asamblea Legislativa. Si esta sería la nueva forma de hacer política en El Salvador. Pues es lo descabellado, como ya lo mencionaste, que nos prometieron que iban a ser diferentes y al final han terminado siendo, creo que peor que los mismos de siempre, porque hay algo bien paradójico, porque al final toda la corrupción de los mismos de siempre, todo lo que hacían, se conoció por la Ley de Acceso a la Información Pública. Y yo les pregunto, ¿quién fue el precursor, quién fue el hacedor de este invento de Ley de Acceso a la Información Pública? Fue en el gobierno del presidente Funes. Ahí se creó la Ley de Acceso a la Información Pública y ahí se pudo saber cuánto ganaba fulano, quién contrató a quién, y gracias a eso... La transparencia en los 2 gobiernos del FMLN es cuando tomó real. Así es. Ahí es donde se conoció. Y ahora vienen y resulta que no son como los mismos de siempre, pero tapan todo. Entonces es algo totalmente paradójico que la afrenta que ellos más tienen sea la Ley de Acceso a la Información Pública que dejó el expresidente Funes. Bueno, 7:48. John Anthony, ¿cómo vamos con el régimen de excepción? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Muchos no. Los seguidores del gobierno, yo entendí algo, que en mi cuenta de TikTok, que es donde yo tengo más realce en este tema,
los seguidores del gobierno aman ir a ver mis publicaciones. Y se los agradezco. Y también que se lo agradezcan ellos mismos porque de alguna manera se educan. De alguna manera tienen que educarse o aprender algo. Ellos vienen y siempre me dicen, mira, ya aburrís con la misma cantaleta y seguís con lo mismo. Pero es que la situación no ha cambiado. Y al contrario, ha empeorado. Los casos de detenciones arbitrarias siguen, si ya no son de forma masiva, pero se siguen dando. Las muertes siguen ocurriendo. Una de las más graves, y bueno, esto sin que me lo hayas preguntado, pero es la historia del régimen. Hablemos historias del régimen, contemos historias. Marvin Alexis. Marvin Alexis es un joven que fue detenido de forma arbitraria por una llamada anónima. La familia se dio cuenta que estaba grave en el hospital porque en un rótulo, en una página de papel bond, con plumón rojo, vieron su nombre, Marvin Alexis Díaz Lozano. Y cuando ¿Cómo ven así? Marvin, es decir, en las redes sociales salió la foto de una persona de centros penales, privada de libertad, que estaba en una camilla, moribundo, y arriba estaba el nombre de él, de la persona. Y por eso la familia supo que era su familiar. Porque cuando veían la foto, jamás estaba irreconocible. Se dieron cuenta porque estaba ahí. En un estado grave de salud, ya una desnutrición severa. Por último, se ha sabido que murió. Imagínate, una persona que entra sana a un centro penal. Y sabes de. Bueno, para seguirlo contando, expuesto en libertad. Ahí por el 20 de junio. El 28 de julio falleció. 6 semanas. Hace una después. semana. En un hospital de Usulután. Ya en libertad, sí dijeron algunos, pero ya salió. ¿Pero a qué costo? Y ahora el diagnóstico por el cual falleció, hemos conocido que ha muerto, entre otras cosas, pero lo que más me llamó la atención, cáncer en un pulmón. Insuficiencia. De un joven que entró sano. ¿Cómo es posible? Y aquí es donde yo lo digo con más autoridad. Y a esto le molesta a los seguidores del gobierno. Tengo la autoridad moral y suficiente para llamar a este gobierno un gobierno asesino. ¿Cómo es posible que detengan a un joven sano, y al final salga con desnutrición y muera de cáncer, entre las otras cosas, porque son 2 o 3 enfermedades, de cáncer en un pulmón? Joven de 23 años. Ese es un joven totalmente y muere en un hospital. Inocente. No fue juzgado, no fue condenado. Esto? Esa es la pregunta del millón. Al final van a tener que responder, porque en la hoja de detención de Marvin Alexis aparecen los policías. Ahí ponen su nombre y apellido, los agentes captores, son los primeritos. Y luego, en el proceso, en el tribunal en el que fue juzgado, que fue procesado al principio, aparece también el nombre del fiscal que lo llevó. Esos son los primeros 3, los agentes captores, luego va el fiscalito Conflict, y luego, dependiendo en qué tribunal, vamos a saber qué juez. En ese tiempo eran especializados de instrucción, ahora son contra el crimen organizado, pero son los mismos personajes. Vamos a saber qué juez lo tuvo, supuestamente frente a él, y determinó que tenía que irse en detención a un centro penal. Son los primeros responsables que hay, pero es totalmente, es decir, aberrante lo que está pasando en el país. Verlo, bueno, es más, las fotografías que salen ya en su funeral, en su velación, en la caja se ve gigante, y yo le pregunté, le dije a un amigo, mira, puela, pero gran caja que le mandaron a hacer. No, me dijo, lo que pasa es que, y luego salen otras fotografías y ya se ve el cuerpo de él, está tan demacrado, prácticamente era una momia, que la caja se ve enorme. Yo dije, qué gran caja le han mandado, pero no es que la caja fuese grande, sino que él prácticamente era una momia. Así murió Marvin Alexis, un joven sano, inocente. Y ahí donde yo digo, el gobierno de El Salvador es un gobierno asesino. Y lo digo con propiedad. No me abstengo, sean las consecuencias que podría enfrentarme, pero hoy por hoy en El Salvador hay una maquinaria malévola de muerte sistemática. John Anthony, y quiero retornar a algo que mencionamos al inicio, el caso de Fidel. Con todo esto que él menciona, Quizás, bueno, nos quedó corto el tiempo haber ahondado en esa, porque hay otro caso también, bueno, lo que cuenta Fidel, lo que tuvieron que, o sea, por verlo 20 minutos, tuvieron que pagar y lo disfrazaron como una donación en especies para la misma administración. Lo que cuenta, o sea, actos de tortura totalmente. Al principio él menciona castigos físicos, que los ponían a rodar, que en el ejército se le conoce como pelotón de maniobra.
El pelotón de maniobra lo que busca es causar fatiga física y se aplica como un correctivo, un castigo físico que se aplica cuando uno, por ejemplo, no pulió bien las zapatillas, no pulió bien la hebilla del cincho, salió ajado de la camisa o no se ha rasurado. Entonces, pelotón de maniobra al mediodía. Y ahí están todos esos ejercicios. Rodito, ir dando vuelte gato, busca fatigar. ¿Por qué una persona privada de libertad tiene que ser sometida a eso? No hay razón legal para hacerlo. Y luego le va subiendo el tono cuando cuenta todo lo que él presenció. Y hoy por hoy el Faro también ha sacado otra entrevista de otro joven, porque en este caso de Fidel, él estuvo por un delito común. Entiendo que es una estafa, que al final pues era inocente. Pero el Faro ha entrevistado a un joven que sí entró bajo el régimen de excepción. Él no da la cara, obviamente, claro, por razones evidentes, y cuenta cosas más espeluznantes, pues, personas que eran colgadas, o sea, con esposas de polines, y ahí les comenzaban a pegar, o sea, colgados, pues, de manos cruzadas, y los comenzaban a golpear. O sea, es una cosa, solo porque el interno pasó a menos de 1 metro de distancia del custodio. O sea, el pecado fue ese, que él pasó cerca del custodio, y no tiene que ser así. O sea, alguien me lo decía, son los dioses de esta tierra, pero se les va a acabar. Yo siempre he dicho que todos los custodios de centros penales tienen alguna clase de enfermedad mental, porque hasta ahora no he conocido ninguno que sea sano. La mayoría son personas totalmente desalmadas y que cuando los ves en su vida diaria, los ves normales con sus hijos. Son sociópatas, porque los ves, y ahí he visto algunos en Apulo, por ejemplo, y los ves con su familia y vos decís, ¿cómo es posible que esté el mismo loco y aquí anda con sus hijos, con su esposa? Son sociópatas, porque cuando están con un uniforme y ya con el gorro navarón, pero uno los conoce, se transforman totalmente. Entonces, totalmente, lo que se conoce poco a poco es aberrante. O sea, estar en un centro penal es un infierno, literalmente. ¿Continuarán las capturas en el régimen de excepción? Continuarán, porque el régimen de excepción continuará, no terminará. Es un arma política que tiene este gobierno. El régimen de excepción no termina, a menos que lo conviertan ya en ley. Y ya no se le llame régimen de excepción, o sea, ley de algo, ley de excepción, por ejemplo. Pero hoy por hoy continuará. Tal vez podrían disfrazarlo ya, como muchos han hecho el llamado, que ya no podemos seguir prorrogando régimen tras régimen, entonces que mejor hagan ya un cuerpo legal. O sea, prácticamente van a trasladarlo nada más a hacerlo ley. Pero va a continuar, y van a continuar las capturas, porque al gobierno le conviene mantener ese machete, porque de alguna manera la población se cohíbe de opinar. Yo le pregunto algo, sin morbo. ¿Por eso se estarán proponiendo las reformas al Código Penal y Procesal Penal? Para que ese sea otro instrumento en el cual... Así es, se proponen porque, no digo de alguna manera, sino por el objetivo, entre otras cosas, es crear ese temor en la población, de que ahora no es que la ley se respete, sino que la ley es la ley, van a decir ahora, y el temor a un policía, el temor a una represalia, va a hacer de que las personas piensen más todavía, porque ya lo repiensan, en dar su opinión, cuando no se esté de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, por ejemplo, como sucede hoy en día. Complicado, difícil. Dios te salve, patria sagrada, porque ahora sí, en el momento más complicado de nuestra historia nos encontramos. John Anthony, con esto cierro. Y es repetitiva la pregunta. ¿Quién pagará todas las muertes? Las pagarán los responsables, que tienen nombre y apellido, que no va a ser hoy, no va a ser mañana, ni pasado mañana. Pero si lo vemos que el policía, el fiscal, el juez son empleados. Así están cumpliendo. Entre comillas. Pero luego ¿quién tiene más culpa? ¿Que el autor material o intelectual? O no sé cómo llamar. Ambos, sí, porque digamos que los autores materiales son los policías, los fiscales y los jueces. Y los intelectuales obviamente son quienes lo han propuesto, quienes han abierto toda esta llave. Ministro de Justicia, el fiscal general, el director de la policía, los diputados de la Asamblea Legislativa que aprueban y el presidente de la República. Muchos me dicen, mira, porque el presidente no anda deteniendo, sí, pero él es el que tiene el mando. Él otorga las llaves, él da la chequera y ellos reparten cheques en blanco. Actores materiales e intelectuales, así es. ¿Cuáles son sus redes sociales, John? Anthony Cruz en TikTok, que digamos es el boom. Luego John Anthony Cruz Quijano en Facebook y John Anthony Cruz Quijano también en Twitter.
pero mi punto fuerte es TikTok, debo reconocerlo. Quiero agradecerle a John Anthony. Mire, le han caído... Voy a leer antes de terminar. Exigimos libertad para nuestros paisanos presos políticos capturados por el régimen del inconstitucional, dice David Álvarez. Elba Mejía, buenos días. John Anthony, saludos. Ayúdame por favor con mi hija. Comuníquese conmigo, por favor. Gracias, bendiciones. Gerardo, ¿qué tal si agarran un inocente por 5 años? Después de ese tiempo, el verdadero culpable hasta se fue del país y ya no habrán evidencias. Edgardo, buenos días. 106.9 FM Radio. Saludos a los Franks y al invitado. Rafael, yo escucho la 106.9. Fuera la dictadura terrorista, talibán, libertad para los inocentes. Ricardo dice, yo estoy viendo la 106.9 FM Radio. Voy a leer un par de TikTok. Ahí están muy, ¿cómo dicen? Ahí tengo más hates. Exacto, están intensos. Sí. Si le dicen a uno, no, que te siento bien intenso. Pregúntale qué piensa del artículo 346B del Código Penal. La pena no es proporcional. Así es. Ya no se puede opinar nada porque eres pandillero. Mi hijo lleva 8 meses. No todos son mareros, por Dios. ¿Qué tan cierto es que los que están en la investigación pagan una cuota al gobierno mientras están procesados? Leyes para los pobres, más los ricos hacen y deshacen. Xiomara Gutiérrez, yo opino igual que tú y no soy ni tengo familia guardada, pero estoy de acuerdo con los cambios. Muy cierto. John Anthony, felicidades, está sacando y ventilando toda la corrupción. Hijo del hombre, escúchese, es para usted, muy directo. Licenciado, Cristo lo ama, venga pronto a sus pies. Arrepiéntase. Así dice. No, arrepiéntase, se lo agrego yo. Saludos, licenciado, espero mi saludo. Araceli Chacón. Y la licenciada. Saludos, licenciada Araceli Chacón. Saludos, excelente. Luke Melgar, tú que sabes muy bien el proceso que se lleva aquí, tienes que hacer una denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Valen las denuncias internacionales? Sí, pero hay que agotar varias instancias aquí en el país antes de. ¿Y ante quién? Aquí. Sabemos que es el proceso. En vano, pero tiene que agotar. Si no, la ley, las cortes internacionales no aceptan. Hay que agotar todo interior. De Espinosa dice, me gusta que inviten a personas valientes como el joven. No sé, Fran, no lo estamos entrevistando. Es el único joven aquí adentro. Chalateca, algo así. ¿Qué miedo da con todo lo que están haciendo cuando no tienen ni idea de las consecuencias? Excelente entrevista, dice Carlos Antonio Marín. La justicia es injusta. Ay, mire qué cosa, ¿no? La justicia es injusta porque investiga a todo aquel que no tiene poder político desviando lo real. Queremos pruebas, no palabras, licenciado. Alexis Díaz, los actuales políticos... ¿Qué pasó? Se me acabó el live. Usted no me avisó de que... Ahorita se acaba de acabar. Sí, pero ya no sirve. Bueno, terminemos nosotros también. John Anthony, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, lo felicitamos como siempre y admiramos el trabajo que usted realiza para las personas inocentes que están desprotegidas y que el delito, mire, hoy sí es que hemos mencionado a Lorena Peña, el delito de ellos es como, y así, sin separar, por tener care pobre, dice. Care pobre, ese es el delito más grande que se tiene, porque llegará el régimen de excepción a las colonias privadas altas de todo el país. No creo, no lo veremos. Alondra Aida, felicito a los dos, muy importante entrevista, me gusta este programa, a mí más. Muchas gracias, John Anthony.
Gracias, Francisco, y quedamos pendientes a la próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Que si mañana hay entrevistas, por supuesto, aquí no vamos a parar. Si hoy eso de las vacaciones y aquí y allá, no, eso queda para los que trabajan en la asamblea. Ellos tienen vacaciones. A ver a dónde se van. Eso sería bueno, ¿eh? Sí. ¿O serán que se van a abstener en esta oportunidad? No. ¿No? No creo. ¿Y por qué no? Muchas gracias a todos. Viene la máquina del tiempo con Fran Durán. Buenos días. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.